con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará, por armas deja ver su astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a este culto de día miércoles. Y les recuerdo también que tenemos culto todos los domingos a las 11 de la mañana, a las 7 de la tarde, y todos los lunes tenemos reunión de oración a las 8 de la noche. Así que por favor siéntanse libres de poder compartir estos mensajes en las redes sociales para que mucha más gente pueda llegar a verlos. Ahora los invito a disponer sus corazones para estar lo más atentos posible a este culto y que Dios pueda trabajar en sus vidas.
Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Para mí es una bendición poder saludarles nuevamente y compartir con ustedes la palabra del Señor en este tiempo de ofrenda del servicio de mitad de semana. Quiero invitarles por favor a que abran su Biblia en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas 6:38 dice la Biblia: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Una de las cosas, hermano, importantes acerca de la Biblia y una de las doctrinas básicas acerca de la palabra del Señor es la inspiración. Quiere decir que el Espíritu Santo motivó al escritor bíblico a escribir el mensaje que Dios quería comunicar. Y una de las cosas muy importantes que debemos creer es que no solamente el Espíritu Santo motivó o inspiró las ideas, sino las palabras. Cada una de las palabras que están en la Biblia son de inspiración divina. Y el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo usa palabras, verbos, sujetos, predicados, artículos, etcétera, etcétera, para poder comunicar las verdades que Él quiere dar. Y en este pasaje, hermano, hay algunos elementos muy importantes que tienen que ver con el dar al Señor y con el recibir de parte de Dios. Y cómo Dios bendice nuestro dar. La Biblia dice en el libro de Hechos, una de las palabras de nuestro Señor, que es un registro extra evangélico de palabras del Señor, es decir, son unas palabras que no están en los 4 evangelios, pero sí fueron dichas por el Señor y el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribirla. Y esa palabra que está en Hechos es: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? ¿Por qué es más bienaventurado dar que recibir? ¿Por qué Dios bendice y por qué trae tanta bendición dar? Este pasaje de Lucas, el capítulo 6:38 tiene que ver con eso. La primera palabra que utiliza este versículo, que aparece en este versículo, es dar. Esa palabra dar es un verbo, ¿verdad?, que está en modo presente. Es un verbo imperativo además, es decir, es una orden que Dios nos da. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Es decir, algo que cada creyente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también debe hacer es venir delante de Dios con algo que ofrecer, porque Dios lo merece, porque Dios es digno. Esa palabra dar, que está en imperativo, además está en segunda persona. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las personas, verdad, en las cuales están definidos los pronombres y los verbos? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Ok, esto es un poquito una clase también de lenguaje y literatura, pero quiero que usted vea a dónde me dirijo con esto que estoy explicando. Está en segunda persona y plural. La segunda persona del plural, es ustedes. Es decir, Dios nos manda a todos, sin excepción, a dar. La Biblia dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Dios espera que cada uno, dice la Biblia, ponga aparte algo según haya prosperado para dar al Señor, dice 1 Corintios capítulo 16. Es decir, cada cristiano, hermano, debe dar. Por eso está en modo imperativo, en segunda persona. Es decir, no está en tercera persona que diga, bueno, él tiene que dar, sino todos tenemos que dar. Ustedes, es decir, todos nosotros tenemos que dar, es lo que está diciendo aquí la Biblia. Dad, y dice después: y se os dará. Cuando nosotros damos al Señor, se nos va a devolver. ¿Y quién es el que da? Y es bien interesante porque dice, esa palabra dará está en tiempo futuro, está en modo indicativo. ¿Qué significa eso, hermano Ángel? Es que es una afirmación real, es decir, Dios se compromete a cumplir con su palabra y está en tercera persona del singular. La tercera persona del singular es Él. Yo, tú, Él. Es decir, cuando nosotros damos, Él, está hablando de Dios, se va a encargar
de darnos de vuelta, hermano. Dad, dice la Biblia, y se os dará. ¿Quién va a dar? Dios mismo va a comprometerse a dar. Por eso es que dice el libro de Malaquías, probadme ahora en esto, si no os abriré, y es Dios hablando, la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice la Biblia, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. La idea es, hermano, como cuando alguien iba a comprar grano y le daban una buena medida, una medida grande, dice apretada, es decir, apretaban el grano para que cupiera más, remecida, ¿verdad? Agitaban para que los granos bajaran más y rebosando hasta el punto de que había tanta abundancia de la medida que hasta como que se derramaba por fuera. Es la idea. Dar y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Ahora esa palabra darán, hermano, está en futuro, es tercera persona del plural. Es decir, Dios, hermano, ¿de qué manera Dios nos devuelve? Se abre una ventana literal de los cielos y caen, ¿verdad?, billetes, o cae un saco de harina o una bolsa de pan del cielo, literalmente, como en el tiempo del Antiguo Testamento del maná. No. Y dice la Biblia, darán en vuestro regazo, es que Dios va a usar a otros, por eso aparece en tiempo futuro, indicativo, tercera persona del plural, nosotros, la tercera persona del plural, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Dios va a usar a otras personas para bendecir nuestras vidas y multiplicar las bendiciones que Él quiere darnos. Si nosotros damos al Señor, dad como una orden, Él y se os dará, Dios mismo nos va a dar una medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Y a quién va a usar Dios? Dios va a usar a otros para bendecirnos. Dios puede usar al vecino, puede usar a un hermano de la iglesia, puede usar a la gente del trabajo. Dios va a abrir puertas, hermano, de cualquier manera para traer bendición material a nuestra vida cuando nosotros damos a Él. Ahora, no damos a Dios porque Él nos va a devolver. Damos a Dios porque es un mandato de Dios, pero trae como consecuencia bendiciones. Cualquier mandamiento que nosotros cumplamos, hermano, va a traer como consecuencia que Dios nos bendiga a cambio. Cuando damos nuestro corazón y entregamos y rendimos nuestra vida a Cristo, eso va a traer bendición a nuestra vida y los bienes materiales no son una excepción. Mi oración, hermano, mi deseo ferviente es que Dios bendiga su vida, que Dios pueda traer provisión y bendición de acuerdo a las promesas de su palabra, una medida buena, apretada, remecida y rebosando, porque estamos cumpliendo con el mandato bíblico. Dios le guarde, hermano, Dios le bendiga. Soy soberano, grande misericordia.
pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Bautista Esperanza. Es un gusto, hermano, poder volverles a saludar en un nuevo estudio de día miércoles, hermano, en la carta de Primera de Pedro. Hoy día vamos a estudiar el libro de Primera de Pedro, hermano, capítulo 2, versículos 13 al 17. Entonces, lo que vamos a hablar, mi hermano, es acerca de la responsabilidad civil del cristiano. Entonces, la responsabilidad civil que el cristiano tiene. Cada cristiano, hermano, es un ser infinitamente privilegiado. Como ya vimos semanas anteriores y en varias de estas enseñanzas de Pedro nos muestra lo privilegiado que ha sido el creyente, revestido de una nueva esperanza, revestido de una esperanza viva para su ser, revestido de esto, hermano, o sea, renacido para esta esperanza viva. Entonces, usted puede ver que el creyente, o sea, usted, mi hermano, es alguien muy bendecido, es alguien muy privilegiado. Y usted, hermano, debe saberlo, el Señor le ha privilegiado. Pero ya en esta sección de la carta, el apóstol Pedro empieza a hablar ya un poquito de la responsabilidad
que el cristiano debe ejercer. Entonces, el tema, hermano, que quiero que veamos es que el cristiano, usted tiene una responsabilidad civil en el mundo, o mejor dicho, en su país. Entonces, en este texto, y como lo vimos anteriormente en la escritura, el cristiano tiene ciertas responsabilidades, tareas, y todas estas nos ayudan a ser instrumentos de Dios. Entonces, el creyente es un instrumento de Dios. ¿Y cómo lo somos? A través de las responsabilidades que Él nos da en la escritura. En Hechos capítulo 9, versículo, hermano, si no me equivoco, en Hechos 9, versículo 15, dice: el Señor le dijo: ve, hablando a Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Y está hablando de Pablo. Entonces usted puede ver, hermano, que Dios anhela usar al cristiano como un instrumento escogido para llevar su nombre a todo lugar. Y Dios le quiere usar a usted, hermano. ¿Y cómo usted cumple esa función de ser un instrumento? A través de obedecer las responsabilidades que nos habla la escritura, hermano. ¿Queremos serles útil al Señor? Aquí está en la escritura, hermano, la forma de hacerlo. El cristiano tiene una responsabilidad civil en el mundo, mejor dicho, de manera más práctica, en el país. Entonces, ¿por qué el cristiano tiene una responsabilidad? Primero, es por causa del Señor. Esto es por Dios, hermano, primeramente. Usted puede darse cuenta, hermano, el versículo 13 y 14 de 1 de Pedro capítulo 2. Y dice ahí: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces usted puede ver primero, hermano, que Pedro señaló con cuidado a los creyentes que ellos debían ser representantes de Jesucristo en la sociedad. Y usted puede ver que eso lo habló, ¿no? Anteriormente dice en el versículo 9 de 1 de Pedro 2 que el cristiano debe anunciar las virtudes de Dios, o sea, de aquel que le ha salvado, de aquel que le ha rescatado del pecado. Y eso tiene que ver especialmente en la relación con nuestro gobierno y las personas en autoridad de todo tipo. Entonces, hermanos, como ciudadanos creyentes debemos someternos a la autoridad investida en el gobierno humano. La palabra que se traduce aquí como institución se refiere a las instituciones que hacen y ponen las leyes en este país o en ese país en ese momento. Entonces es posible, hermano, someterse a las instituciones y en ocasiones desobedecer sus leyes. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Porque la obediencia, hermano, no es ciega. Primero, hermano, debemos ver a la iglesia predicando el evangelio, usando las oportunidades cuando era prohibido por el gobierno. Entonces, vamos a poner en orden, hermano, esto. Entonces, algunos han señalado, por decirlo así, que los cristianos en estos días deben romper las barreras del gobierno que está poniendo sobre, por decirlo así, las iglesias. Pongamos nuestro caso en Chile. Entonces dicen, deben reunirse igual, debemos luchar, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no pedimos al gobierno? Y al final, ¿qué hacía la gente en persecución? Igual se juntaba y todo. Pero no nos olvidemos, hermano, el gobierno no nos está persiguiendo. El gobierno, hermano, está, de alguna manera, estamos en una emergencia sanitaria, hermano, es para cuidar a las personas, eso es, hermano. Entonces, el gobierno no nos está persiguiendo como cristianos, hermano. Pero más adelante obviamente vamos a poder reunirnos y con toda libertad. Pero vamos a ver unos ejemplos en las escrituras. Cuando hombres desafiaron, por decirlo así, entre comillas, lo que eran las órdenes directas de las autoridades. Uno de ellos, hermano, está en Daniel capítulo 1. Daniel y sus 3 amigos rehusaron a obedecer las leyes de alimentación que el rey les estaba proponiendo. Ellos desobedecieron las leyes, pero la manera en que lo hicieron demostraban que honraban al rey y también respetaban su autoridad, en Daniel capítulo 1. Usted puede darse cuenta que en ese momento ellos no fueron rebeldes, tuvieron mucho cuidado de no incomodar al hombre que estaba al cuidado de ellos y tampoco de meterlo en problemas al sugerir una distinta alimentación que la de los otros, por decirlo así, de los otros jóvenes del rey. Entonces ellos glorificaron a Dios y al mismo tiempo honraban la autoridad del rey y fueron elogiados de esa manera. O sea, se pudo ver el cambio de esta decisión. En otro ejemplo que encontramos en las escrituras es de Pedro y los apóstoles, que en Hechos 4 y 5, luego del día en Pentecostés y del comienzo de la iglesia,
el concilio judío, el Sanedrín, por decirlo de alguna manera, les ordenó a ellos que dejasen de predicar el evangelio. Y ellos rehusaron obedecer, ellos se sometieron a la autoridad cuando los iban llevando, ellos no se resistieron diciendo no vamos a ir al concilio, intentaron arrancar. Ellos simplemente estuvieron ahí, respetaron la autoridad, pero le dijeron no vamos a obedecer esto porque es ir en contra de una ley mayor que la que se está haciendo, es la ley de Dios. Entonces usted puede ver, hermano, en Hechos capítulo 4, versículo 19, y dice ahí: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. En Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ellos no incitaron una rebelión, de ninguna manera cuestionaron o negaron la autoridad, pero se sometieron, pero no podían dejar de decir lo que habían visto y oído, no podían dejar de hablar la palabra de Dios, era su responsabilidad como creyentes. Y nosotros, antes que de un país, hermanos, somos cristianos, somos hijos de Dios, hermano. Entonces ellos mostraron respeto por los dirigentes, aunque estos hombres se estaban oponiendo al evangelio. Entonces Pedro aquí menciona, por decirlo así, el cargo que debemos respetar como el rey. Dice ya sea al rey como a superior, y ahí habla del rey como el emperador. Entonces, en las naciones democráticas, como en la nuestra, mi hermano, tenemos un presidente, y Pedro no criticó al gobierno de Roma, ni sugirió que había que derrocar el gobierno romano, ni que había que hacer una revuelta en contra del imperio romano. La iglesia de Dios ha sido capaz, hermano, de vivir y crecer incluso en tensiones políticas. Entonces, si Pedro, hermano, escribiendo inspirado por el Espíritu, no incitó a una rebelión contra el gobernador no elegido democráticamente, por supuesto, menos nosotros que tenemos un presidente elegido democráticamente. Entonces, hermano, el cristiano con su voto debe preocuparse de honrar a Dios y sus principios. El cristiano, hermano, está prohibido a votar por una persona que tiene principios en contra de la palabra de Dios, por lo cual un día dará cuentas a Dios por cada uno de los votos que hizo a personas que promovían una agenda en contra de los principios bíblicos fundamentales y transversales de la Escritura, hermano. Entonces, un voto, hermano, no es cualquier cosa, es para considerar. Esa es una manera de honrar a Dios, hermano. Entonces, esa es la manera de elegir a nuestros gobernantes, autoridades. Hermano, tenemos que hacerlo de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces, pero en una sociedad así complicada como esta, hermano, o sea, donde estaba el gobernador Nerón, hermano, que quemaba a cristianos, que los mataba, los perseguía, los aprisionaba. Hermano, era mucho más complicado que lo que nosotros pudiésemos vivir hoy día, hermano, o vivir en el pasado, mi hermano. Es algo muy complicado. Usted creo que nunca, mi hermano, ha sido perseguido por su fe tal cual. Y a veces hasta nos da temor, hermano, decir que somos cristianos. ¿A qué? Al repudio de la gente. Esta gente temía por su vida, hermano, cuando decía que eran cristianos. Es algo, hermano, de tener en mente. Ser, hermano, un cristiano 24/7, en todo momento, en todo lugar, ante toda persona, hermano. Otra cosa que vemos acá, hermano, es que se nos habla de que la función del gobierno en el versículo 14 dice que son enviados por Dios para dar castigo a los malhechores y también, hermano, de alguna manera, alabanza a los que hacen bien. Entonces, hermano, a veces caemos en la tendencia de exigir al gobierno algo que la Escritura no muestra que el gobierno deba cumplir. A veces la gente hoy en día todo se lo pide al gobierno, hermano. El gobierno es el solucionador de todos los problemas de la gente, hermano. Entonces, no siempre cuando ha sido culpable el gobierno, porque esa es la moda, ¿no? O sea, culpar al gobierno por todo. Sin embargo, nunca se culpan las personas. Entonces, hermano, es algo que la gente hace para no buscar sus culpas, su problema. O sea, buscamos culpar a cualquier otra persona. Entonces, hermano, el gobierno está para proteger, proveer seguridad, castigar al malhechor y también alabar al que hace el bien. Y el cristiano va a ser alguien alabado, hermano, por el gobierno. Ve a los gobiernos donde hay grandes cantidades de cristianos
honran a estas personas porque son ciudadanos de bien. Porque, hermanos, son aquellas personas que no exceden el límite de velocidad. Son aquellas personas que respetan las señaléticas viales. Son aquellas personas que respetan a la policía, a los carabineros. Son aquellas personas, hermano, que dan honra a las autoridades, no van en contra de ellas, hermano. Entonces, ese es el cristiano, es un ciudadano de bien, hermano. O sea, tiene una responsabilidad civil, hermano. Y esto es por causa del Señor, para dar testimonio, para que la gente conozca, hermano. Diga, no estás enojado que el gobierno haga esto. Dice, yo tengo un Dios celestial, un gobierno celestial y un rey celestial, mucho mayor de lo que podríamos tener. Y quiero hablarte de él. Es una forma de dar testimonio, hermano. Pero si somos igual que el mundo, hermano, exigiendo cualquier cosa, al gobierno exigiendo lo que se nos venga a la mente, que el gobierno, el presidente, los ministros deben hacer, entonces, hermano, estamos cayendo en un grave error, por no decir, hermano, un grave y gravísimo pecado en nuestra vida, dejándonos influenciar por las corrientes de este mundo y no conformarnos a este siglo, hermano, sino conformarnos a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, usted puede ver que por causa del Señor es que debemos cumplir la responsabilidad civil que tenemos. Ve ahora el versículo 15 y 16, hermano. Nosotros debemos cumplir nuestra responsabilidad civil, primero, por causa del Señor. Segundo, mi hermano, es por la voluntad de Dios, o es el deseo de Dios. Dice el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Entonces aquí hay dos frases importantes: la voluntad de Dios y siervo de Dios. Cuando hacemos algo dentro de la voluntad de Dios, mi hermano, lo hacemos según la voluntad de Dios. Entonces aquí hace la expresión hacer callar. Dice que la voluntad de Dios es que de alguna manera hagamos callar a aquellos insensatos. Entonces esa frase para hacer callar es como la frase que dice poner un bozal. Entonces dice que con tus acciones de alguna manera pongan un bozal en la boca de aquellos críticos del cristianismo. Entonces, hermano, que la gente no pueda decir nada. Entonces, si hay un gobierno en contra de los cristianos, algo en contra de los cristianos, que, hermano, nuestra función de predicar el evangelio haya sido tanta que muchos crean en Cristo, que nuestra vida haya sido tan santa que quizás la gente escuche en la televisión a algún político hablar en contra del cristianismo, hablando de malhechores o periodistas, y digan, los cristianos hacen esto. Pero la persona que está escuchando diga, mi vecino que es cristiano nunca le he visto hacer esto, nunca le he visto comportarse de esa manera. Entonces, ¿de qué me está hablando? ¿O de quién me está hablando? No hay razón para lo que se está diciendo. O sea, poner un bozal. O sea, la gente no lo va a creer. Eso hablamos de un buen testimonio, hermano. Eso es lo que el cristiano debe producir. Entonces, hermano, estas son las frases importantes, hermano. Se pueden hablar cosas de usted, pero que no sean ciertas, hermano. Entonces, si con toda sinceridad, hermano, nos sometemos a la autoridad, vamos a mostrar el honor que le merece, hermano. Tal vez quizás no estemos de acuerdo con la política o incluso con el partido político del gobierno de turno, pero debemos respetar su cargo. Somos libres, hermano. Somos libres. Aquí dice, versículo 16, como libres. Pero ¿sabe qué, hermano? No, usted es libre como un siervo de Dios para servir a Dios. Entonces, hermano, usted puede darse cuenta, somos libres como siervos de Dios. O sea, somos libres del pecado para servir a Dios. Pero muchas personas que son libres de la ley de Dios para hacer el pecado. Dicen, yo soy libre, todo me es lícito, todo me parece bien. O sea, todo puedo hacerlo, ¿no? Mientras no lo haga pecando, mientras no piense en el pecado, mientras no me exceda. Sin embargo, la Escritura nos muestra que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Esa parte, hermano, quita cualquier área gris, cualquier duda que tengamos sobre alguna situación. Entonces, hermano, usted puede darse cuenta que la farsa de Satanás es dar verdades a medias al cristiano, así como lo intentó hacer con Cristo, versículos a medias. ¿Usted no cree que citó la Escritura Satanás? Sí lo hizo, hermano, y en muchas ocasiones. Entonces, ¿usted qué puede ver, hermano? Incluso en el Edén da verdades a medias a Eva. Entonces, Satanás, hermano, intenta poner en el cristiano verdades a medias y decirle, sí, puedes hacerlo, todo te es lícito, eres libre, ¿no? O sea,
Y son verdades a medias, hermano, porque no están completas. O sea, no están completas en la revelación de Cristo. Leemos y decimos, soy un cristiano, por supuesto, voy a respetar al gobierno, voy a respetar a las autoridades. O sea, hermano, nuestros hijos, sus hijos deben respetar a los profesores en el colegio, a los directores, inspectores. No pueden ser los niños problema del colegio en ese sentido, hermano. No hablo de que quizás sean inquietos como todo niño, o quizás que de alguna manera sean como de alguna manera como más extrovertidos, sino que hablo, hermano, de que no deben ser los que le causan problemas, los que le faltan el respeto al profesor, a las personas, de aquellos que golpean a sus compañeros, deben ser aquellos que cuiden y amen a sus compañeros. Entonces, a eso es lo que me refiero, hermano. Entonces, muchos padres podrían estar orgullosos por las notas que sus hijos sacan en el colegio, pero incluso a costa del comportamiento, o sea, de sus hijos, de lo que ellos hacen, de lo mal que están haciendo, de la falta de respeto que son. Entonces, hermano, nosotros debemos ver que el éxito como padre es enseñar a nuestro hijo a ser un buen creyente, y un buen creyente cumple su responsabilidad civil. Un buen creyente, hermano, se somete a la autoridad y honra y respeta la autoridad que tiene. Eso es lo que la Escritura nos está mostrando el día de hoy, hermano. Entonces, es la voluntad de Dios que vivamos una manera de vivir, hermano, haciendo el bien, haciendo lo que es correcto, hacer la ley de Dios, con la motivación correcta, la gloria de Dios. No se olvide, hermano, como vimos quizás semanas atrás en la historia del hijo pródigo, que hablando del hijo mayor, quizás el que tiene menos participación en muchos de los mensajes que escuchamos acerca de ese tema. Pero el hijo mayor representa a aquel que hace todo con una motivación incorrecta. Y dice que ha obedecido en todo a su papá, pero lo ha hecho por sí mismo, para que su papá le dé, para que su papá sienta en deuda, para controlar a su papá. No lo ha hecho para servir verdaderamente a su papá por amor a su padre. Le desprecia tanto como su hermano, solo que él está tratando de usar a su padre. Entonces, hermano, nosotros cumplimos nuestra responsabilidad civil, primero por causa del Señor, es por Él. Segundo, por su voluntad, es su deseo para nosotros, que así, hermano, la gente escuche de Cristo. Y tercero, por un mandato divino que Él nos da, hermano, por fe, por obediencia al Señor. Vea aquí el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, hermano, te puede ver que temer a Dios y honrar al rey o a la autoridad van juntas, hermano. Las autoridades son establecidas por Dios. Eso dice Romanos 13, hermano. Mira, acompáñeme. En Romanos 13, versículo 1. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, usted puede darse cuenta que el consejo que Pedro está dando a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, es que usted, mi hermano, se someta a la autoridad, le dé honra y le respete, hermano. Entonces, Proverbios 24 nos muestra un principio práctico para nuestra vida, hermano. Entonces, Proverbios 24, un consejo de Salomón hacia su hijo. En Proverbios 24, versículo 21, dice la Escritura: teme a Jehová, hijo mío, y al rey, dice, no te entremetas con los veleidosos. Entonces usted puede ver que temer a Dios va acompañado de temer al rey. No es tenerle miedo, es honrarle, hermano, porque no tenemos miedo de Dios y lo honramos, hermano. O sea, temblamos ante su presencia, saber lo que Él puede hacer, pero también agradecemos su gracia porque Él no lo ha hecho hacia nosotros. Entonces, hermano, agradecemos al Señor, honramos al rey, honramos a la autoridad, honramos al presidente, porque eso significa también honrar a nuestro Padre Celestial, hermano. Entonces vale la pena tomar importancia, que aquí los verbos están como en presente continuo, o sea, diciendo casi que debemos amar continuamente a los hermanos, temer continuamente a Dios, honrar continuamente al rey. Como creyentes, hermanos, debemos ejercer discernimiento en nuestras relaciones con el gobierno, y se debe respeto y obediencia legítima a los que ejercen el poder. Indirectamente, Pedro representa la responsabilidad de los oficiales de actuar con justicia. Eso es lo que tienen que hacer: alabar al que hace el bien y reprender al que hace el mal. Pero su responsabilidad, mi hermano, como creyente, es hacer lo que es correcto, y eso es temer a Dios y honrar al rey. Lo importante de este mandato es que muestra cómo el cristiano cumple su responsabilidad civil. Y como usted ya pudo verlo, hermano, glorificar a Dios, hermano, servir al Señor, es también cumplir esta responsabilidad para ser un instrumento usado por el Señor. Usted no puede ser un instrumento usado por el Señor, hermano, saliendo
a marchar o a protestar en contra del gobierno. No, hermano, así no le usa a Dios. Dios le usa a usted cuando cumple lo que le está pidiendo, cuando usted obedece a su palabra y no al mundo, hermano. Entonces, de esa manera crecerá espiritualmente, de esa manera sus hijos crecerán en un hogar verdaderamente cristiano, hermano. Entonces, primero usted debe saber que debe honrar a todos. Aquí nos muestra, honrad a todos. Y honrad, hermano, habla de tenerle respeto, de respetar a todos. Entonces, el creyente primero lo que debe hacer es respetar a todas las personas, hermano. Usted no puede dejar sin respeto a alguna persona, quizás por algo que le haya hecho, o por algo que usted piensa que le ha hecho, o por diferencia de opinión. Le debe su respeto, hermano. O sea, eso no debe estar en duda. Incluso a aquellos que intentan promover una agenda en contra de los principios bíblicos en nuestros días, o que hablan en contra de la iglesia, o se mofan de los cristianos, o hablan mal del cristiano, debemos también respetarles, hermano. Entonces, debemos respetar al presidente, hermano, debemos respetar a las personas. Es lo que el cristiano debe hacer. El cristiano no debe actuar en base a una actitud sin respeto, hermano. O sea, debe haber respeto en su corazón hacia las autoridades y también los demás, hermano. La segunda cosa que vemos aquí dice honrar a todos, dice amad a los hermanos. Entonces, usted, mi hermano, debe tener amor por los demás. Debe tener amor entrañable por sus hermanos. Un amor sacrificial, hermano. Entonces, el amor no es un sentimiento, hermano, que me viene a veces y que de repente lo expreso, sino que el amor es un sacrificio constante, hermano. Quizás el amor, hermano, hermana, a veces será de una forma de su esposo para usted, hermano, a veces su amor será de una forma de su esposa para usted, porque el amor son sacrificios que uno hace por la otra persona, es sacrificarme hacia el otro. Entonces, hermano, es ridículo un cristiano que no ama a aquellos que no le caen bien, que dice, esta persona me cae mal y hablo peste de esa. No es un cristiano real, hermano. Un cristiano real ama entrañablemente, que guarda rencor, hermano, que odia a otros, hermano, y que odia a personas cercanas, incluso a otros hermanos de la misma iglesia. Eso no es lo que la Escritura muestra. La actitud de un cristiano es amar a los hermanos, hermano. La cosa que ya vimos después es que debemos temer a Dios y honrar al rey. Esa ya las conversamos un poquito, hermano. Entonces, temer a Dios es honrarle en todo, es respetarle en todo, seguir, obedecerle, hermano. Y también honrar al rey es deberle el respeto a la autoridad que se pone adelante, hermano. Entonces, en conclusión, hermano, el cristiano usted tiene una responsabilidad civil que cumplir, hermano. La pregunta es, ¿lo está cumpliendo? Recuerde que todo esto es por causa de Dios, por su voluntad, por un mandato de Él, es honrar a Él cuando cumplimos esta responsabilidad civil, de honrar al rey, de amar a los hermanos, de respetar a todos, de hacer el bien, de dar testimonio de esa manera, hermano. De esa manera da testimonio el cristiano, de esa manera cambia todo. Quizás dijéramos nosotros, queremos ver una sociedad transformada. La forma de verlo, hermano, es a través de la predicación del Evangelio, de la predicación de usted a los que no son cristianos, de usted acercándose a los que no conocen a Cristo. Y eso, hermano, es lo que usted debe hacer. Así que honramos, hermano, la palabra del Señor, honramos a Dios, vamos a honrar y temer al Rey, respetar a todos y amar a los hermanos. Eso es lo que está el cristiano llamado a hacer, es su responsabilidad civil hacia otros. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Vamos a terminar orando, mis hermanos. Así que inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y vamos a orar juntos terminando este mensaje. Padre amado, quiero darte las gracias en esta hora por estar junto a mis hermanos a través de este servicio, de poder juntos, hermano, estar, Señor, de alguna manera escuchando tu palabra, Señor, aprendiendo de la Escritura. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que ha estado presente aquí, Señor, en este servicio, escuchando tu palabra, aprendiendo. Te pido que esta palabra llegue a nuestros corazones, mi Señor, para que podamos ser transformados por ella y ser, Señor, cristianos que cumplen su responsabilidad civil en este mundo, en este país, Señor. Que nuestro país sea transformado por la predicación del Evangelio, Señor. Que más pastores se levanten, más jóvenes, Señor, para predicar tu palabra, más personas te conozcan, Señor, y úsala en nuestra iglesia, Señor, para cumplir esos propósitos eternos. Te adoramos, Señor, te amamos y deseamos que use nuestra vida con fuerza, Señor, que nos use para dejar un impacto en el corazón de otros. Así que gracias te amo, Señor, por esto, en tu santo nombre. Amén. Así que, hermano, no se olvide, el día domingo a las 11 y a las 7 tenemos nuestros servicios para que esté congregándose también. No olvide de los devocionales cada día en la mañana, a las 10 de la mañana, en nuestra por decirlo así, hermano, en nuestro grupo privado. Puede invitar a sus amigos, a sus visitas, a todos los que desee,
para que estemos creciendo también juntos unos a otros. Así que gracias damos al Señor por este tiempo, hermano, y espero que siga teniendo una bonita semana. Cualquier duda, hermano, no duden en escribirnos, estamos ahí para servir, hermanos. Que Dios les bendiga.